Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México, estamos aquí transmitiendo este programa de Educación y Conciencia y hoy vamos a hablar un tema muy importante para los padres de familia. Para ello hemos invitado a la maestra en Ciencias de la Familia, Erika Cero, que ella junto con su esposo son los presidentes de la Unión Nacional de Padres de Familia. Bienvenida, Erika. Gracias. Pues tenemos aquí este programa importante porque precisamente es hablar de cómo participan los padres de familia en la educación de sus hijos en conjunto con los colegios. Y bueno, primero me gustaría que nos platicaras cómo surge esta unión de padres de familia. ¿Qué fue lo que los motivó y cómo se conforma? Surge precisamente por la necesidad de defender el derecho de los padres a educar a sus hijos. Más o menos desde 1917 viene llevándose a cabo los padres de familia preocupados precisamente por poder educar a sus hijos de acuerdo a sus valores y principios. Surge la Unión Nacional de Padres de Familia, ¿no? Desde la Constitución de 1917, que más o menos quería quitar ese derecho de los padres y absorber ellos la educación. Después, con la época de los cristeros, un poco más o menos de lo mismo, pues se ha defendido en esta cuestión a los padres y a la familia, ¿no? De hecho, el lema de la Unión Nacional de Padres es por mi deber y por mi derecho. Entonces, tanto tengo el deber de educarlos y el derecho de educarlos de acuerdo a mi libre conciencia, ¿no? Por supuesto, también de acuerdo al bien común de la sociedad, pero siempre pues desde mi libertad de conciencia, desde mi religión, inclusive mis creencias, la educación que yo crea que es la más conveniente para mis hijos. Entonces así surge la Unión Nacional, ¿no? Para defender precisamente estos puntos. Es una organización civil, no es de gobierno. Entonces está trabajando desde entonces y se sigue trabajando. Entonces el principal objetivo es, bueno, defender esa parte del derecho que tiene el padre a educar a su hijo como mejor le parezca, ¿no? Sin embargo, bueno, también contribuyen a esta educación o trabajan colaborativamente con los colegios o con algunas necesidades que precisamente requiera que ustedes puedan participar. Sí, tiene que ser un trabajo en conjunto, es decir, no podemos separar, bueno, la escuela educa en tal cosa, tú en tal cosa, tú en tal otra, porque todos somos educadores, ¿no? Empezando desde la familia, porque los hijos tienen que llegar a los colegios ya con un nivel de educación ya sociabilizados, ¿sí? Eso es desde la familia y en apoyo, por supuesto, a la educación del colegio y el colegio también apoyar a esa educación que recibieron los niños en casa, en cuanto a valores y todo, fortaleciendo los valores de los hijos. Tiene que ser un trabajo en conjunto forzosamente. Si tú separas papás y maestros, se divide la educación del niño y el niño, ¿a quién le hago caso? ¿No? Mi papá me dice esto, mi mamá me dice el otro. Tiene que ser una educación integral y en conjunto. Escuela, papás, y debería también entrar ahí el gobierno, porque finalmente entramos en una sociedad, ¿no? ¿Y cuáles son las principales actividades que ahorita han tenido como Unión de Padres de Familia? Se vienen haciendo congresos cada año de educación, se promueven pláticas, foros, talleres, todo relativo a la educación de los padres en las escuelas también. Se hacen concursos de dibujos para los niños que se mandan a la Unión y luego se dan premios. Lo que ahorita está fuertemente promoviendo la Unión en conjunto con otras asociaciones son talleres para padres. ¿Qué es la educación, ¿no? ¿Desde qué es educar? El Episcopado Mexicano sacó un libro que se llama Educar para una Nueva Sociedad, en conjunto con la Unión de Padres, con la UPAEP, la USEM, y todos ellos en base a un análisis de una emergencia educativa en México. Se saca este libro y de ese libro se desprenden unos talleres para padres. Ahorita la Unión está apoyando fuertemente esta difusión de talleres porque es necesario, ¿no? ¿Qué es realmente educar y a quién estás educando, ¿no? ¿Y qué tanta respuesta tienen ustedes con los padres de familia a este tipo de talleres? Y te lo comento porque la mayoría de los colegios hacen sus escuelas para padres, ¿no? Que pueden ser talleres, conferencias.
Y nosotros vemos que en general, a nivel general, la participación de los padres de familia ha ido disminuyendo considerablemente. Y bueno, no creemos que sea porque no quieren, sino que una mamá nos decía el otro día, bueno, yo trabajo, mi esposo trabaja. Entonces, cuando yo llego a casa, pues tengo que ver mi casa, ¿sí? Que si el qué hacer, que si lavar trastes, que si lo que vamos a comer al día siguiente, que si hay ropa. Y luego nos capacitan en nuestros trabajos, entonces de repente me tengo que ir a capacitación por parte de mi trabajo o mi esposo por parte de su trabajo. Entonces, cuando ya nos invitan a una escuela para padres, decimos, no, espérenme tantito, ¿no? Denme chance, ¿no? Sí. Entonces, no es tanto que no quieran participar, sino precisamente el día a día pues los está agobiando y entonces se están dejando como para después, ¿no? Y por eso te pregunto, ¿qué tanta participación tienen o respuesta tienen ustedes? Tristemente un tanto es eso, otro tanto es un poco el desinterés de los padres o a veces inclusive el decir, bueno, pues es que yo ya sé cómo, ¿no? Cómo educar. Decimos, es que va a haber una escuela para padres. Ay, yo pienso que no alcanzamos a dimensionar la importancia de ahorita de saber precisamente educar. Educar es formar, no nada más dar información. Los chicos tienen información a pasto, tienen muchísima, pero formación es la que falta, ¿no? Y a veces los padres no damos importancia a esta área. Está bien que te capacites en el trabajo, que trabajes porque pues es necesario ahorita con la economía como está, pero el día que tus hijos estén en la adolescencia, uno y más, un poco más grandecitos, es donde uno luego se da de topes. Claro. Sí. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no me esforcé un poquito más? O me desvelé tantito, o me cansé tantito más con tal de haber llevado a mi hijo por un buen camino, ¿no? Porque cuando ellos ya son grandes tú ya no tienes nada que hacer. Sí, no mucho al menos, ¿no? La inversión es cuando están pequeños. Es chiquito y precisamente una inversión. Y a veces los papás no ven como una inversión el formarse también, ¿no? En las escuelas para padres. Entonces a veces me da risa porque son pocos los padres de familia que van y justamente los que van son los que sus hijos van bien. Claro, siempre. Y cuando los muchachos van mal y dices, bueno, ¿y dónde están los papás? O sea, les invitó a escuela para padres, no vinieron, ¿no? Sí, la respuesta es muy poca, ¿no? Porque yo creo que nos falta considerar o ver la necesidad y la importancia de realmente prepararnos. Los hijos nos están rebasando. Con todo lo que hay afuera nos están rebasando y si los papás no estamos alertas y preparados, desde kinder, claro. Sería ideal, ¿no? Que desde que los chiquitos están en kinder los papás llevaran conjuntamente una formación con sus hijos, ¿no? Llegan a la adolescencia y créeme, va a ser más fácil. Claro, claro. Y bueno, finalmente se han hecho estrategias, se les ha cambiado el nombre, ya no se dice escuela para padres, se les pone otra cosa. Y aún con todo y eso, bueno, pues la respuesta es poca, ¿no? Incluso decíamos, bueno, como ya son muchos papás tecnológicos, pues hacerlo en línea o ver la posibilidad de presencial y en línea para ver si podemos cubrir más, ¿no? Sin embargo, creo que esto que mencionas es importante, ¿no? La formación que deben de recibir los padres de familia porque nos preocupa mucho el trabajo, ¿no? Como esta mamá que decía, bueno, me tengo que capacitar para cuestiones de mi trabajo y le damos prioridad. Pero la empresa yo creo que más importante que tenemos pues son los hijos. Sí, por supuesto. Entonces tendríamos que también darle esa importancia de invertir en formación y capacitación, ¿cómo le voy a hacer para? Porque además, pues somos padres sin habernos preparado, esa es la realidad. O sea, te preparas para ser ingeniero, para ser maestro, para ser doctor, lo que tú quieras, pero para ser padre de familia, pues no cursas una carrera ni dices ya estoy listo, ¿no? Que deberíamos de prepararnos. Sin embargo, bueno, pues creemos que va a venir junto con el niño, ¿no? El paquete completo. Yo busqué las instrucciones, no las encontré. No venían, entonces, y luego después te enfrentas a situaciones y bueno, como dicen, hijos pequeños, problemas pequeños, pero cuando van creciendo los hijos, pues también los problemas van creciendo. Entonces yo creo que sí sería importante pues esta formación, ¿no? Yo quisiera preguntarle a ustedes como Unión de Padres de Familia de aquí de Querétaro, y bueno, que estarán en consonancia con los de a nivel nacional, ¿cuál es su principal preocupación como padres de familia? ¿Qué es lo que más les preocupa hoy en día con respecto a sus hijos? Pues precisamente todo lo que están viviendo en el mundo viene una serie de problemas que ellos van a tener que enfrentar o que están enfrentando desde, por ejemplo, la ideología de género, el hecho de que te digan a los 12 años tu hija o tu hijo pueden tener relaciones sexuales y tú no te metas, papá, no te metas. O inclusive un cambio de género sin que tu papá
te metas. Son cosas que los chiquillos van a tener que estar enfrentando y a veces los papás desconocemos, ¿sí? No sabemos realmente el rumbo que está tomando toda esta cuestión de la educación de los hijos. Y realmente es preocupante, ¿no? Porque finalmente es el futuro que nos va a esperar. Nosotros como adultos, como sea, a veces les digo de broma, pues yo ya voy para abajo, ¿no? Pero al que le toca es a ti. Y estamos viendo que los papás no tienen respuesta a estas cuestiones de los niños, ¿no? De los adolescentes. Y ellos están siendo bombardeados por muchísima información que a veces no tienen el criterio o no saben cómo valorar o se dejan llevar muy fácilmente por tanta ideología que hay ahorita en el mundo. Sí, yo doy clases a nivel preparatoria y universidad también y les he dicho a mis alumnos, mira, ahorita el peor enemigo del hombre es la ignorancia. ¿Por qué? Te manipula. Claro. Y a veces la ignorancia la tenemos los mismos padres, ¿no? Y lo estamos viendo. Preguntamos, por ejemplo, ¿qué es la ideología de género? Pocos te saben decir, ¿sí? Falta esa formación e información de vida también en los padres. Entonces, sí es preocupante, porque si no la hay, ¿cómo te defiendes? Claro. Es más, ¿de qué te defiendes si no sabes, ¿no? Entonces, eso es ahorita, pues es una preocupación grande que se tiene, ¿no? También por eso los talleres, los congresos, todo para que los papás, todo va enfocado las escuelas y todos estén informados de lo que está pasando. Sí, porque ahorita, bueno, ahora sí que los peligros han aumentado, ¿no? Sí. Antes, bueno, pues estaban algunos, los vicios que, bueno, siempre el cigarro, ¿no? Que decían, bueno, que no fumen, que no tomen. Y como que, bueno, al menos en mis tiempos las drogas estaban, pero no tan al alcance como ahora, ¿no? Como creo que ahora están más al alcance de cualquier niño, ya no digamos de adolescente, ya sí, de cualquier desde niño, los niños, ¿no? sí. Entonces, ya no nada más es ese peligro, ¿no? Ya hay otras adicciones que también están ahí los niños, ¿no? Nosotros veíamos que, bueno, no precisamente puede ser una adicción a todo esto que acabamos de mencionar, sino también a las redes sociales, a las cuestiones cibernéticas, donde los niños pasan en las computadoras horas, ¿no? Antes era la televisión, ahora son las computadoras y las redes sociales, ¿no? Que tienen pues toda la información sin filtrar y está ahí a la mano. Y que además ellos, ¿no? de hecho son adictivas también. Claro, en algunos países ya han tenido problemas y los han manejado como adicciones, ¿no? Dificilísimo sacar al niño de ahí. El otro día me enteré, un chiquito le quitan el teléfono o algo así e intenta suicidarse. Dices tú, bueno, ¿hasta qué punto, no? Y súmale que por la misma situación papá y mamá tienen que estar fuera. Entonces, sí es algo que tendríamos que cuestionarnos y que revalorar, porque ese niño de adulto va a salir a la sociedad. ¿Y qué va a hacer? ¿No? Fíjate, mencionar este problema que tú dices ahorita en el que regresemos del corte, vamos a ir a un corte, pues estas adicciones y lo que estamos también viendo los niños que se enfrentan a ciertas situaciones y que son incapaces de enfrentarlas, ¿no? O sea, como esto que tú dices, quitarle un celular e intentas suicidarse, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no estamos haciendo niños fuertes que sean tolerantes a la frustración. Entonces, viene la primera y, bueno, pues se les viene el mundo encima, ¿no? Entonces, pues ahorita que regresemos, platicar un poquito más de ese tema y, bueno, pues regresamos en un momento más aquí en su programa de Educación y Conciencia. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia. Estamos platicando con Erika, que es de la Unión Nacional de Padres de Familia, aquí en Querétaro. Y bueno, comentábamos precisamente de cómo es que los papás no enseñamos a nuestros hijos a enfrentar la frustración, ¿no? Y entonces cuando viene la primera, pues quieren escapar por la vía más fácil, ¿no? Entonces los padres de familia estarán informados con todo esto que tú mencionas, de lo que sucede alrededor de sus hijos y de si es que los están dando herramientas para enfrentarse
o realmente no están como viviendo el día a día con todas sus actividades y no se han puesto a reflexionar y a pensar qué va a pasar con nuestros hijos. Sí, yo creo que tiene muchísimo que ver eso, ¿no? Está uno inmerso en las prisas, las carreras cotidianas, no lo reflexionas, como que das por sentado que todo va a ir saliendo, ¿no? Algo que tienen ahorita muchos padres de familia es la sobreprotección a sus hijos, precisamente que tenga todo lo que yo no tuve, ¿no? Primer paso para echar a perder un niño, dale todo lo que tú no tuviste, ¿no? Que no tenga problemas. Tienes un problema, yo te lo resuelvo. En la escuela pasó esto, yo voy y te arreglo las cuestiones con la maestra. Pasó el otro, a ver hijo, no te apures, yo voy. ¿Qué pasa? Que el hijo se acostumbra a que todo le resuelven, a que todo le dan, a que todo tiene. Y el día que no tiene algo, como decías, no sabe manejarlo, ¿no? Viene entonces la frustración, porque difícilmente se les dice no. Y más porque como estamos trabajando y no los vemos en todo el día, el ratito que los vemos, no queremos decirles que no. Claro. No queremos problemas, no queremos regañarlos, entonces está el sí. El problema viene al futuro, porque la sociedad no les va a decir que sí a todos, ¿no? Entonces, cuando les dice a alguien fuera de casa no, pasa esto, no hay tolerancia a la frustración, porque no sabemos qué es un no. No sabemos que las cosas tienen que costar trabajo, ¿no? No sabemos lo que es perder. Claro. Tenemos que ganar y te educo para que tú ganes, y entonces no sabes lo que es perder. El día que pierdes, viene la frustración, ¿no? ¿Qué hago? Y fíjate que en cosas muy sencillas, porque por ejemplo, viene, digo yo recordando, ¿no? Cositas así como que viene el festival y pues ahora las escuelas lo que hemos hecho es que todos los niños participen. Pero antes no, antes el festival, bueno, pues con los que bailaban mejor, el que cantaba mejor y entonces esos salían. Y no faltaba el papá que te decía, ¿y por qué mi hija no? ¿Por qué mi hijo no? Si también baila bien. Entonces te hacía todo un lío, ¿no? Que ahora para evitar ese tipo de cosas, bueno, pues salen todos. O en las selecciones de fútbol, de voleibol, igual, ¿no? Se pelean con el entrenador porque no lo mete al niño a jugar, cuando todavía a lo mejor pues le falta, ¿no? Dedicarle más tiempo. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que tú dices, bueno, van resolviendo. Yo no sé si tenga que ver también con la culpa del padre de familia, sobre todo de las madres, que cuando salimos a trabajar, pues hay una culpa porque creemos que pues deberíamos de estar en casa al pendiente de ellos, ¿no? Y esa culpa hace que, bueno, pues nosotros o les demos todo material, o sea, si el niño quiere un celular, nosotros veíamos que ellos traen celulares mejores que los nuestros, Sí. Y lo pierden y al día siguiente ya traen el mejor, porque ya lo perdieron y entonces no se pueden quedar ni un día sin celular y entonces al día siguiente van y lo compran, ¿no? Sí. Y decíamos, nosotros lo perdemos y pues hasta que tengas dinero para comprarte otro y no de la calidad de ellos, ¿no? Ese tipo de cuestiones muchas veces se suplen por la culpa que siente uno de tal vez no haber dedicado el tiempo. Pero yo creo que aquí lo importante no es dedicarles tiempo, sino más bien, o la cantidad, sino más bien la calidad del tiempo que les puedas dar. Creo que se puede trabajar y se puede atender a los hijos, se puede estar educando y formando con un tiempo, a lo mejor no todo el día que estés con ellos o no todo el que estés encargados, pero sí el tiempo que te toque, pues a lo mejor dedicarles un tiempo de calidad, ¿no? Sí. ¿Cómo la unión de padres pues transmite esto a sus papás? Con talleres. Con talleres, todo es con talleres. Sí, porque tiene que ser formativo, o sea, desafortunadamente no puede uno estar personalizando con los papás y las situaciones, pero sí por medio de talleres, ¿no? De conferencias que se dan y todo eso, ¿no? Es muy importante que el papá sepa, por ejemplo, esto que dices de la culpabilidad, es normal, ¿sí? Porque uno se preocupa por sus hijos, pero entonces hay que saber cómo manejarla, ¿sí? Y qué sí le puedes dar a tu hijo y qué no le puedes dar a tu hijo, con qué le vas a ayudar y con qué más bien lo vas a terminar de dañar. La intención del papá siempre es buena, ¿no? Claro. Ayudar al hijo, pero bueno, no siempre era la manera y es lo que se tiene que ver. Entonces, para eso se trabaja con los talleres, con las conferencias, todas las promociones que se hacen. ¿Y los papás que quieran se afilian a la unión? ¿Cuántos afiliados tienen? Mira, ahorita el número exacto no te lo tengo. Sí, aquí en Querétaro nos hace falta fuerza, ¿sí? Nos hace falta gente que se afilie.
pero es voluntario el papá que se quiera afiliar y ayudarnos en todas estas promociones. Hay una revista que se manda mensualmente a quienes la quieren o la piden para precisamente estar informados, ¿no? Tiene también la página en internet de la unpf.mx. Y puedes acceder y ahí también te enteras de todo lo que se está promoviendo, de lo que se está haciendo, noticias, lo que va aconteciendo relativo a la educación, padres de familia y demás. Y los padres de familia, están enterados, bueno, ya vemos que algunos informados, otros no, en cuanto a lo que sucede alrededor. En cuanto a la educación en los colegios, de esta nueva educación que ahora pues son niños del siglo XXI, ya no podemos las escuelas seguir enseñando como enseñábamos pues antiguamente, ¿no? Como me enseñaron a mí y como enseñaron a mis hijos a lo mejor. Ahora es un cambio que se está haciendo porque hay una necesidad de un cambio. Los padres están informados de este cambio educativo porque después también hay una inercia de decir, bueno, a mí me enseñaron las tablas así y luego a mis hijos también, y ahora resulta que al más chiquitito o a mi nieto no le están enseñando de esa manera, ¿no? Entonces, a ver, chécate esa escuela porque se me hace que no es buena, ¿no? Entonces, en ese sentido también están informados los padres. Algunos papás sí, si les gusta enterarse, van y preguntan qué sistemas tienes y todo. Otros no tanto, ¿no? Tienen, si es necesario conocer el método que sigue la escuela y es necesario que también las escuelas adecúen sus métodos porque ciertamente hay un cambio educativo tecnológico, la tecnología está muy fuerte, pero pues no todo es buena. Y tienen también que adecuarse. Dices tú las tablas de multiplicar, antes enseñaban así, ahora hay que buscar nuevos métodos, ¿no? Pero también ir a los niños entre lo tradicional y lo novedoso, pues que vayan caminando, porque todo finalmente es necesario, ¿no? A veces queremos darles todo como ellos quieren y no es así, volvemos a lo mismo, ¿no? A malacostumbrarlos. Claro. Es que si no es así yo no sé. Pues a ver, espérame, ¿cómo que si no es así no sabes? Tienes que encontrar también tú la manera y el camino. Entonces está en la educación, entonces sí es bueno que los padres se informen. No todos lo hacen, pero muchos sí. El día a día también lo impide, ¿no? A veces no sabemos ni qué están viendo nuestros hijos en la escuela, ¿no? Claro. Y eso también es un problema con libros nuevos que están llegando, que dices, a ver, espérame, esto no es para un niño de kinder, por ejemplo, ¿no? Y a veces los papás no se dan cuenta de lo que les dicen a sus hijos en la escuela. ¿Crees que hay un diálogo abierto entre los padres de familia y los maestros o los directivos de los colegios? Yo pienso que no es suficiente. Yo pienso que no es suficiente, por eso no se ha podido conciliar completamente este actuar junto de los padres y los maestros, en conjunto, porque falta, a veces hay un diálogo pero no abierto o el papá buscando sus propios intereses o a veces la escuela pero no en conjunto, yo siento que falta profundidad. Lo mismo padres con los hijos, a veces dice uno, es que yo soy amigo de mi hijo. No sea su amigo, sé su papá. Es que me cuenta todo, sí, pero no te cuenta su sentir, no te cuenta a profundidad y lo que tenemos que conocer de los hijos, el diálogo que se debería manejar es más bien profundo, no superficial, no del día a día, sino no los conoces, no te das cuenta de qué está pasando, ¿no? Porque muchas veces conocen más los maestros, por ejemplo, ya hablando de a nivel secundaria, preparatoria, donde se cierran a los padres de familia por la misma etapa que tienen, y tienen más confianza con el maestro, con el tutor, que con el mismo papá, ¿no? Y a veces los papás vienen a pedir ayuda porque no saben qué hacer con ellos y cuando tú les dices, papá, pero es que tu hijo esto, no, es que no, o sea, no es cierto, no están equivocados. Yo creo que te estás confundiendo, maestro, con el nombre de mi hijo es tal. No es, ¿no? Y sí nos damos cuenta que luego no los conocen. No, y tenemos que tomar en cuenta que la adolescencia es un tiempo dificilísimo donde ni el mismo chico se entiende. Está buscando su identidad, ni siquiera sabe quién es todavía, ¿no? Entonces, en la casa dan una cara, en la escuela dan otra cara y están en esa búsqueda. Y a veces los papás, si no promovimos el diálogo desde pequeñitos, a esa edad es más difícil encontrarlo. Claro. O sea, te van a decir cualquier cosa, ¿sí? Pero no te van a decir completamente. Ahora, un error común de los padres es decir, mi hijo no es capaz. Cuidado con esa frase, mi hijo no es capaz, porque es cuando los hijos sí son capaces, sí hacen las cosas. Entonces lo ideal es estar abiertos a escuchar también al maestro, mira, tu hijo así de esta manera, y en vez de decir no, mi hijo no,
A ver, vamos a ver, analizo qué está pasando, voy, confronto al hijo y resolvemos la situación, pero no cerrarse a mi hijo nunca lo haría. Fíjate que yo recuerdo hace algunos años, no sé si te haya tocado vivirlo, pero yo me acuerdo que hubo pues como angustia de los padres de familia cuando en los libros de la Secretaría de Educación venía toda esta explicación y todo esto cuando se tocaba el tema de la sexualidad, y cuando venía precisamente incluso en las cartillas de salud ya venía donde el niño, que era su cartilla de menor de 12 años, venía, o de 12 años en adelante, venía donde podía él incluso escoger un tipo del método que se quisiera cuidar. Acceder a la pastilla del día siguiente sin consentimiento de los padres. Estaba esa información para niños que tenían de 12 en adelante, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento participó también la Unión, y no nada más la Unión, se unieron varias asociaciones de padres de familia en contra de eso, porque vulneraba su derecho, ¿no? A educar, claro, como yo creo. Y estuvieron en ese momento repartiendo hasta unas calcomanías donde se pegaba la calcomanía en la tarjeta de salud, y donde ponía que yo, de acuerdo al artículo tal y todo, bueno, todo fundamentado, esto vulnera mi derecho de poder educar y formar a mi hijo en esa medida, ¿no? Sin embargo, nosotros vemos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Que se los sacaron de la manga, por cierto, porque no están en ningún lado. Y ahí hablan precisamente de eso, de que el niño tiene derecho a creer en lo que él considere, ¿no? Y de muchas cuestiones. Yo el otro día cuestionaba, tuvimos aquí al subprocurador del DIF, y cuestionaba esa parte, ¿no? Y decía, bueno, sí se entiende que pues que mientras son menores, pues los papás van a estar tienen este derecho, ¿no? Cuando ya son mayores ya no. Pero si tú lees mayores de 12 años. Sí, si tú lees, ahí no te dice que se entiende o que y entonces los niños sí lo pueden utilizar como un arma contra los papás, ¿no? Bueno, decir, ¿sabes qué es mi derecho? Sí, es más, te está diciendo desde los 12 años, un niño a los 12 años todavía no se considera mayoría de edad, es más, no pueden votar. Es hasta irónico decir, puedes tener sexo con quien tú quieras, y es más, hombre, mujer, tú decides, pero no puedes votar. Claro. ¿No? Entonces, esta parte se sigue todavía cuestionando, o sea, no se ha quitado. Se intentó aquella vez en el sector salud, pero en las escuelas en algunas se siguen metiendo este tipo de letras. El otro día llegaba un mensaje de una mamá preocupada porque dice, es que me dieron un cuentito para mi hija en el kinder, donde habla de los changuitos que se quitan la ropa y entonces se dan cuenta que son diferentes, y habla de qué es el pene y qué es la vagina, y les empiezan a dar una educación que dice, un chiquito de kinder, ¿qué necesidad tiene de estar oyendo toda esta cosa, ¿no? Entonces se nos olvida la evolución psicológica de los niños, cómo debe de ser, fundamentado en la psicología, nos la estamos brincando y se sigue queriendo enseñar estas cosas a los niños sin que los padres se metan. Entonces, ¿dónde está nuevamente el derecho de los padres a decidir cómo se educa a sus hijos, ¿no? ¿Cómo se les da esta formación en cuanto a la sexualidad? Porque una cosa es lo técnico, que te digan, el cuerpo humano es así, lo tienes que estudiar y lo tienes que saber, y otra cosa es que te digan, tú puedes vivir tu sexualidad como tú quieras desde los 12 años, no importa si es hombre con hombre, mujer con mujer o como tú quieras y gustes, sin que tus padres sepan, y tal, o sea, ya toda una información que eso debería corresponder a los padres. A los padres. ¿No? Yo creo que, el tiempo se nos ha ido muy rápido, Erika. Yo creo que es importante tomar eso en cuenta, ¿no? Hay cosas que la escuela no puede hacer sin que estén los padres de familia, y yo creo que aquí es importante que ustedes como padres de familia entren a la escuela y colaboren. Tú decías un derecho, y yo creo que una obligación también estar ahí en la formación y educación de los hijos. Entonces, bueno, pues nos quedamos con esta reflexión, todos los que somos padres de familia, de colaborar más con las escuelas de sus hijos y de estar más informados. Nos vemos la próxima semana en un episodio más de Educación y Conciencia. Gracias. Gracias, Erika. Gracias.